Hola amigos, hoy con un nuevo video de metalurgia y específicamente el tema de pirometalurgia. Y qué mejor que hacerlo con un ejercicio que dice lo siguiente. Un concentrado de calcopirita al 100% es fundido en un horno flash modelo INCO. Como productos se obtiene una mata que está compuesta de este sulfuro de cobre, o también conocido como calcosina o calcosita, ¿cierto? Y este sulfuro de hierro. La escoria solo presenta óxido de hierro y dióxido de silicio, o también conocido como sílice, cuya composición másica es de 70 y 30%, ¿cierto? Respectivamente. Y en los gases de salida solamente se encuentra dióxido de azufre. Este horno flash solo trabaja con oxígeno industrial y el fundente, ¿cierto? O el escorificante está compuesto solo de sílice. La pérdida de calor del horno es de 25.000 megajoule o megajoule, ¿cierto? Por hora, y la tasa de alimentación del concentrado es de 50 toneladas por hora. Tomar como temperatura de entrada 298 grados Kelvin para toda la alimentación al horno y 1500 Kelvin para todos los productos de salida. Se pide calcular la cantidad de oxígeno necesario por tonelada de concentrado alimentado, de tal forma de mantener el proceso en forma autógeno. Además, calcular el porcentaje de cobre en la mata. Para comenzar a resolver este ejercicio conviene hacer un esquema de este horno flash modelo INCO, un horno típico de fusión. Y bueno, mencionar el concentrado, ¿cierto? Como uno de los componentes que están ingresando a este horno, el fundente o el escorificante o el flux, ¿cierto? Y por último, este oxígeno industrial. Cabe mencionar que en este ejercicio mencionan que el concentrado solo está compuesto de calcopirita, cuando en la realidad, ¿cierto?, este concentrado, además de la calcopirita, posee otros compuestos dentro del mismo concentrado, por supuesto. Creo yo que el motivo del por qué este ejercicio solo considera calcopirita es básicamente para explicar de mejor manera cómo se hace un balance de masa y por supuesto un balance de energía, ya que si este concentrado o este ejercicio considerara en el concentrado, además de la calcopirita, otras especies mineralógicas, obviamente el ejercicio sería mucho más complejo de resolver. Así que yo creo que esa es la razón del por qué este ejercicio solamente posee calcopirita en el concentrado. Si analizamos el fundente o el escorificante, posee solo sílice. Y el oxígeno industrial, ¿cierto?, en este caso, solamente obedece a oxígeno, ¿cierto?, oxígeno puro. En la realidad, ¿cierto?, generalmente se inyecta aire. Y ese aire, ¿cierto?, está compuesto por oxígeno y nitrógeno. Y también se inyecta una pequeña fracción de oxígeno, ¿cierto?, de tal forma de enriquecer ese oxígeno que está presente en el aire. Pero por motivos, digamos, pedagógicos, este ejercicio es mucho más sencillo. Digo, mucho más sencillo dentro de lo complejo que son este tipo de ejercicios pirometalúrgicos. Pero yo creo que es un muy buen inicio para los ejercicios posteriores
o posteriores, ¿cierto?, que voy a comenzar a subir, en donde obviamente voy a considerar muchas más variables. Bueno, volviendo al ejercicio, creo que me estaba desviando un poquito. Todos estos componentes, cuando ingresan al horno flash, ¿cierto?, a este horno de fusión, van a producir dos fases. Una fase, ¿cierto?, que se conoce como mata, y la otra fase que es la escoria. Evidentemente mi producto útil, que en este caso es el cobre, ¿cierto?, va a estar mayoritariamente en la mata y muy escaso en la escoria. Sin embargo, ¿cierto?, en este ejercicio acá lo mencionan que todo el cobre, ¿cierto?, que está ingresando como en el concentrado, ¿cierto?, va a terminar en la mata. Así que eso también hay que tenerlo presente, ¿cierto?, en este ejercicio puntual. Y además de la producción de mata y escoria, ¿cierto?, se está provocando lamentablemente gases, ¿cierto? Y estos gases son dióxido de azufre. Que obviamente después estos gases son tratados, ¿cierto?, justamente para la producción de ácido sulfúrico. Entonces, ese sería el esquema en forma bien general de lo que está ocurriendo en este horno flash modelo INCO, un horno típico de fusión, donde ingresa el concentrado, ¿cierto?, en donde en ese concentrado se encuentra nuestra especie útil que queremos recuperar, ¿cierto?, que es el cobre. Después el fundente o el escorificante, que solamente está compuesto de óxido de silicio o sílice, y el oxígeno industrial, ¿cierto?, necesario para provocar las oxidaciones, ¿cierto?, tanto del hierro o fierro, ¿cierto?, y del azufre. Así que ese es el escenario que plantea este ejercicio en particular, ¿cierto? Como les dije recién, un ejercicio muy básico, ¿cierto?, que está diseñado como un inicio, ¿cierto?, o como una introducción a este tipo de ejercicios bien complejos que son los balances de masa y balances de energía, como ya veremos. Muy bien. Entonces, lo primero que uno tiene que realizar, ¿cierto?, en este tipo de ejercicios es el respectivo balance de masa en estado estacionario. Y ese balance de masa, ¿cierto?, lo tenemos que realizar tanto para el cobre, tanto como para el azufre y tanto como para el hierro. Y acá una pequeña aclaración. Si no me equivoco, hay dos tipos de balance de masa, o tres, en donde todos llegan al mismo resultado. Sin embargo, lo más recomendable es hacer un balance de masa, pero a través de los elementos. Uno también lo puede hacer a través de la especie en sí, pero obviamente eso es un poco más complejo. Creo yo, desde mi punto de vista, quizá otra persona lo puede encontrar más fácil, y mientras lleguemos al mismo resultado, bienvenido. Pero desde mi humilde opinión, creo yo que este tipo de ejercicio es más fácil abordarlo desde un punto de vista de los elementos, o también como se le conoce desde un punto de vista atómico. Así que ese es el procedimiento con el cual vamos a desarrollar este ejercicio, ¿cierto?, de balance de masa. Por lo tanto, vamos a comenzar con el balance de cobre. Y como estamos trabajando en modo estacionario, eso quiere decir que no tenemos acumulación de materia, ¿cierto?, en nuestro horno, ¿cierto? Es decir, todo el cobre que ingresa tiene que ser igual a todo el cobre que sale. Por lo tanto, volvamos al esquema. Ahí está el esquema, ¿cierto? El concentrado, el fundente, el oxígeno. Por un lado tenemos la mata, la cual está compuesta por sulfuro de cobre o la calcosina y el sulfuro de hierro. Por otro lado tenemos la escoria, que está compuesto por el óxido de hierro y por la sílice. Y finalmente tenemos los gases, que está compuesto solamente por este dióxido de azufre. Por lo tanto, si yo analizo de forma general todo
este esquema, ¿cierto? La única entrada de cobre que está ingresando al reactor es por medio del concentrado, por la calcopirita, ¿cierto? En la calcopirita, ¿cierto? Ahí tenemos cobre. Y como salida, en los gases obviamente no tenemos. El problema lo dice así, pero en la realidad lamentablemente uno encuentra partículas de suspensión en estos gases, ¿cierto? Y esas partículas que son muy diminutas, ¿cierto? Obviamente tienen cobre. Pero en este ejercicio solamente por acá tenemos gases. En la escoria tampoco tenemos cobre, porque así lo dice este ejercicio. Pero sin embargo, en la realidad, lamentablemente, también tenemos cobre, ¿cierto? En una mínima porción, ¿cierto? Pero existe en la realidad. Pero en este ejercicio, no. Por lo tanto, entonces, el cobre estaría en el concentrado como entrada y estaría en la mata como dentro de este sulfuro de cobre. Por lo tanto, si yo planteo este balance, sería el cobre que se encuentra en el concentrado tiene que ser igual, ¿cierto?, al cobre que está en la mata. Bien, acá tenemos que ver las masas atómicas, ¿cierto?, con las que vamos a trabajar. Acá los coloqué, ¿cierto? Para el cobre yo voy a trabajar con 63.55, para el hierro 55.85, para el azufre 32.07 y para el oxígeno 16. Esas son las masas atómicas, ¿cierto?, con las que vamos a trabajar este ejercicio. Además, como en nuestro reactor está ingresando 50 toneladas por hora de concentrado, ¿cierto?, vamos a tomar como base de cálculo una hora. Es decir, todos nuestros cálculos van a estar referidos a lo que suceda durante ese tiempo. Por lo tanto, están ingresando, ¿cierto?, 50 toneladas de calcopirita, ¿cierto? Porque recuerden que el concentrado, ¿cierto?, está compuesto exclusivamente de calcopirita. Entonces yo puedo afirmar que esas 50 toneladas de concentrado tienen que ser igual a las 50 toneladas de calcopirita, ¿cierto? Eso es evidente. Y eso tengo que multiplicarlo por... y acá viene un cálculo bien especial. Y bueno, espero que lo dominen, si no se los voy a recordar o si no se los voy a enseñar. Ahí están las 50 toneladas de calcopirita, pero a mí me interesa saber la cantidad de cobre que se encuentra en esas toneladas de calcopirita. Y eso sale de una relación muy simple, ¿cierto?, que tiene que ver justamente con las masas atómicas. Esta relación que aparece de 63.55 de cobre, ¿cierto?, en 183.54 de calcopirita, esa es la relación que existe con respecto a su fórmula molecular. Este 183.54 sale, ¿cierto?, del resultado de sumar la masa atómica del cobre una vez, más la masa atómica del hierro una vez, y por supuesto más 2 veces la masa atómica del azufre, ¿cierto?, porque ahí está el 2. Entonces, si ustedes realizan esa suma, les va a dar 183.54. Y dentro de esas 183.54, ¿cuánto sería la masa exclusiva de cobre? Y como tenemos un solo átomo de cobre, por lo tanto sería 63.55. Entonces, así yo puedo saber con esta relación con respecto a masas atómicas la cantidad del elemento que a mí me interesa saber que está presente, ¿cierto?, dentro de un compuesto. En este caso, del compuesto calcopirita. Muy bien, entonces eso sería el cálculo para saber la cantidad de cobre que estaría ingresando a nuestro horno de fusión, ¿cierto?, a este horno flash. Igual tiene que ser al cobre que está en la mata.
Y el cobre que está en la mata, ¿cierto? Está dentro de este sulfuro de cobre. Y como yo no sé la masa de este sulfuro de cobre, ¿cierto? Lo voy a dejar expresado como masa de sulfuro de cobre, pero multiplicado por ¿qué cosa? Y al igual que lo hicimos con la calcopirita, también hay que hacerlo, ¿cierto? Con esta especie que se llama calcosina o calcosita. Por lo tanto, el factor sería 127.1 de cobre, ¿cierto? Y eso se refiere a ¿qué cosa? Observen la fórmula de este compuesto. Tiene 2 átomos de cobre, por lo tanto sería 63.55 por 2. Y eso les debería dar 127.1. Y finalmente eso está en una relación, considerando ya toda la masa molecular, ¿cierto?, de la calcosina, que sería 2 veces la masa atómica del cobre más 1 vez la masa atómica del azufre. Y eso les debería dar 159.17. Perfecto. Entonces, como son valores, yo perfectamente podría despejar la masa de la calcosina que está en la mata. Y eso sería igual a 50 por 53.55 por 159.17 y todo eso dividido 183.54 multiplicado por 127.1, y eso al llevarlo a la calculadora con demasiado cuidado les da un valor de 21.681 toneladas. Y esa sería la masa de la calcosina o calcosita que estaríamos produciendo, ¿cierto?, dentro de la mata, ¿cierto? Porque recuerden que la mata está compuesta por este sulfuro de cobre y también por el sulfuro de hierro. Muy bien. Esto lo voy a dejar como una expresión número 1, así que por eso coloqué este número 1. Ahora vamos por el balance de fierro. Y nuevamente, como siempre, en modo estacionario, el fierro que entra tiene que ser igual al fierro o al hierro que sale. Y para eso nos vamos al esquema. Ahí está. Y si observamos por dónde tenemos fierro de entrada, y al igual que el cobre, solamente el fierro está ingresando por el concentrado, porque por el fundente no, por el oxígeno industrial menos. Entonces esa sería nuestra única entrada de fierro. Y salidas, tendríamos fierro en la mata formando este sulfuro de fierro, el FeS. ¿Y qué otra salida tenemos? Acá en la escoria, ¿cierto? El fierro formando este óxido de fierro. Y en los gases, obviamente, no tenemos fierro que se nos está escapando por ese lugar. Por lo tanto, tendríamos fierro que ingresa por el concentrado, y ese fierro que ingresa por el concentrado, parte de ese fierro se me va a la mata en forma de sulfuro de fierro, y la otra parte del fierro entrante se nos va por la escoria formando este óxido de fierro. Aclarado ese punto, planteamos lo siguiente. Por lo tanto, el fierro que entra es el fierro que está en el concentrado igual, y el fierro que sale tiene que ser el fierro que se nos va por la mata más el fierro que se nos va por la escoria. Muy bien. Ahora planteemos el fierro en el concentrado. La masa de concentrado, ¿cierto?, obedece a las 50 toneladas de calcopirita, ¿cierto? Porque ya dijimos que este concentrado está compuesto exclusivamente de calcopirita, así que es lo mismo. Por lo tanto,
Ahora tenemos que sacar la cantidad de fierro que viene en esta masa de calcopirita. Y al igual como lo hicimos con el cobre, se hace de la misma forma, la misma relación. Y bueno, por lo tanto, al usar esta expresión, ¿cierto? Sería 55.85, que obedece, ¿cierto?, a la masa atómica del fierro. ¿Y por qué 55.85? Porque si analizamos la fórmula molecular de la calcopirita, solamente existe un solo átomo de fierro. Entonces esa es la razón de por qué solamente 55.85. Y eso dividido por 183.54, que eso obedece, ¿cierto?, a la masa molecular de la calcopirita. Entonces recuerden que esta expresión significa la cantidad de fierro que existe en esta cantidad de calcopirita, ¿cierto? Esta es la relación atómica, ¿cierto?, del fierro. Y justamente esta relación nos va a permitir calcular la cantidad de fierro que existe en las 50 toneladas de calcopirita. Hay muchas personas que les cuesta ver esta relación. Si aún les cuesta un poco, yo les recomiendo entonces que lo hagan a través de la regla de 3 simple, en la cual ustedes dicen, bueno, en 183.54 de calcopirita tenemos 55.85 de fierro, ¿cierto? Y más abajo uno escribe en 50 toneladas de calcopirita cuánto existe de fierro, y es la misma expresión. Yo por lo menos en mis primeros años de universidad me costaba mucho este método ingenieril, que así se conoce, ¿cierto?, cuando uno va armando factores. Pero claro, después uno está acostumbrado a hacer regla 3 simple. Pero después con el tiempo uno se acostumbra a verlo de esta forma, ¿cierto? Y es mucho más rápido y es de igual facilidad, ¿cierto?, que realizarlo con regla de 3 simple. Entonces, eso sería ¿cierto?, volviendo al ejercicio, eso sería el fierro que está ingresando, ¿cierto? Ahora tenemos que atacar el fierro que está en la mata. Y el fierro que está en la mata, recuerden que está constituyendo, ¿cierto?, al Fes o al sulfuro de fierro. Entonces tenemos que sacar el fierro que está contenido en el sulfuro de fierro. Pero yo no tengo la masa del sulfuro de fierro, así que por eso lo dejé expresado como masa de qué cosa, del sulfuro de fierro. Pero sí tengo que multiplicarlo por este factor. En el sulfuro de fierro, ¿cierto?, en la fórmula molecular solamente tengo un átomo de fierro, por lo tanto sería 55.85 dividido por la masa molecular del sulfuro de fierro, que sería 87.92. Recuerden que eso sale de sumar la masa atómica del fierro más la masa atómica del azufre. Listo, esto sería el fierro que está en la masa del sulfuro de fierro, pero falta considerar ahora el fierro que está en la escoria. Y recuerden que el fierro que está en la escoria está constituyendo, ¿cierto?, a este óxido de fierro. Por lo tanto, como tampoco no conozco, ¿cierto?, la masa del óxido de fierro, lo dejo planteado, ¿cierto?, como una incógnita. Y eso multiplicado nuevamente por esta relación de masa atómica, es decir, 55.85 dividido por 71.85, ¿cierto?, que eso sería la masa molecular de este óxido de fierro. Muy bien, ahí estaríamos, ¿cierto?, tendríamos expresada, ¿cierto?, nuestro balance de fierro. Ahí está, ¿cierto?, escrito de nuevo. Ahora, si esto yo lo ordeno un poco, sería 15.215. ¿Ya? Este 15.215 sale de calcular 50 por 55.85 y dividido por 183.54. Así que ese es el resultado, 15.215. Igual sería a 0.635 veces la masa del sulfuro de fierro. Este 0.635 sale de
realizar esta división, 55.85 dividido en 87.92. Y lo mismo voy a hacer con esta parte, ¿cierto? Que me resulta en 0.777 veces la masa del óxido de hierro. Y con eso hemos completado, ¿cierto?, nuestro balance de hierro o de fierro, el cual lo vamos a denominar como una ecuación o relación número 2. Bueno, ahora corresponde hacer el balance de azufre, y al igual que los casos anteriores, ¿cierto?, sería igual al azufre que ingresa, tiene que ser igual, ¿cierto?, al azufre que sale. Recuerde que estamos en modo estacionario, ¿cierto? No tenemos acumulación. Por lo tanto, si revisamos nuestro esquema, observamos, ¿cierto?, que el azufre solamente está ingresando por el concentrado, ¿cierto?, en la forma de calcopirita, ahí está, y en ninguna parte más, porque en el fundente no tenemos azufre, en el oxígeno obviamente menos, y en las salidas tenemos azufre en la mata, en la forma de sulfuro de cobre y como sulfuro de fierro. Ahí tenemos azufre. En la escoria no tenemos azufre, ¿cierto? Y en los gases tenemos azufre en la forma de dióxido de azufre. Por lo tanto, al plantear nuestro balance sería el azufre que viene por el concentrado, específicamente la calcopirita, igual al azufre que sale, que sería igual al azufre que está en la mata, en la forma de sulfuro de cobre y sulfuro de fierro, más el azufre en los gases. Ahí están nuevamente las masas atómicas, ¿cierto?, con las que estamos trabajando. Un recordatorio y comencemos. El azufre que está en el concentrado. Recuerden que tenemos 50 toneladas de calcopirita y tenemos que sacar el azufre que está inmerso en esta calcopirita, ¿cierto? Por lo tanto tenemos que multiplicar por el factor, ¿cierto?, que relaciona las masas atómicas. Como nos interesa el azufre, observen en la fórmula molecular de la calcopirita hay 2 átomos de azufre, así que sería 2 veces multiplicar la masa atómica del azufre, que vale 32.07, y eso es igual a 64.14, y eso dividido por toda la masa molecular de la calcopirita, que sería 183.54. Y eso es el resultado de sumar la masa atómica del cobre más la masa atómica del fierro y más 2 veces la masa atómica del azufre. Igual, el azufre en la mata. Recuerden que el azufre está haciendo parte del sulfuro de fierro. Por lo tanto, como yo no conozco la masa del sulfuro de fierro, lo dejamos expresado como una incógnita. Y eso multiplicado por la relación, ¿cierto?, de las masas atómicas. En el sulfuro de fierro tenemos un solo átomo de azufre, así que sería 32.07 dividido, y acá sería todo la masa molecular del sulfuro de fierro, que sería 87.92. Eso sale de sumar la masa atómica del fierro más la masa atómica del azufre. Más. ¿Qué más tenemos en la mata? La masa, ¿cierto?, del sulfuro de cobre, porque ahí también tenemos azufre. Como yo desconozco, ¿cierto?, la masa del sulfuro de cobre, la vamos a dejar expresado, ¿cierto?, como una incógnita. Y eso multiplicado, ¿cierto?, por la relación de 32.07 dividido por 159.17. Y hasta ahí sería el azufre que corresponde a la mata, ¿cierto? Más, ahora tenemos que ir por el azufre que está en los gases. Y acá está la masa del dióxido de azufre, porque ahí tenemos, ¿cierto?, el átomo de azufre, ¿cierto? Como desconozco la masa del dióxido de azufre, esto tenemos que multiplicarlo por la relación de masas moleculares, ¿cierto?, o masas atómicas, y eso sería igual a 32.07 dividido a 64.07. Y ese sería nuestro balance de azufre. Acá podemos ordenar, ¿cierto?,
50 multiplicado por 64.14 y eso dividido por 183.54 nos da el valor de 17.473. Igual 0.365 veces la masa del sulfuro de fierro. Esto sale de realizar esta división, más 0.201 por la masa del sulfuro de cobre, ¿cierto? Ese valor sale de realizar 32.07 dividido en 159.17 y más 0.501 masa del sulfuro, perdón, del dióxido de azufre, ¿cierto? Y eso sale de calcular 32.07 dividido por 64.07. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestro balance de azufre, ¿cierto?, de nuestro horno flash, la cual la vamos a denominar como ecuación o relación número 3. Muy bien. Ahora vamos por el oxígeno. Ya hemos hecho los balances, ¿cierto?, del cobre, del fierro y del azufre. Tenemos que hacer un balance de oxígeno porque eso es parte del problema. Recuerden que nuestro objetivo final es determinar la cantidad de oxígeno necesario que está ingresando por tonelada de concentrado alimentado. Como siempre, en estado estacionario, ¿cierto?, el oxígeno que ingresa tiene que ser igual al oxígeno que sale. Si revisamos, ¿cierto?, nuestro esquema, como entrada, en el concentrado no tenemos oxígeno. En el fundente sí tenemos oxígeno, pero acá sucede algo bien importante, ¿cierto?, que todo metalurgista y alumno, ¿cierto?, de la carrera de metalurgia tiene que saber sí o sí. Para efectos de balance de oxígeno, este oxígeno que está formando la sílice, ¿cierto?, no se considera en el balance de oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando esta sílice ingrese, ¿cierto?, esa sílice no va a sufrir, ¿cierto?, una descomposición. Me refiero a una separación, ¿cierto?, o rompimiento de enlace, ¿cierto?, atómico entre el silicio y el oxígeno. No lo va a sufrir. En otras palabras, esto quiere decir que la sílice que ingresa, ¿cierto?, va a salir de la misma forma. Por eso que el oxígeno, ¿cierto?, que está formando parte de la sílice, ese oxígeno no se considera en el balance de oxígeno, ¿ya? Porque la sílice que ingresa, ¿cierto?, va a salir de la misma forma, ¿ya? Así que eso tienen que tenerlo muy presente. Recuerden que este fundente o este escorificante tiene como objetivo principal, ¿cierto?, unirse, ¿cierto?, a este óxido de fierro, de tal forma de que este óxido de fierro, ¿cierto?, no se nos pueda disolver y finalmente terminar en la mata. ¿Ya? Porque al final, si ocurriese eso, estaríamos perdiendo todo el objetivo inicial de oxidar, ¿cierto?, el fierro que estaba contenido en la calcomirita o en el concentrado, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los objetivos primordiales, ¿cierto?, de este fundente o escorificante. Entonces, retomando, el oxígeno solamente está ingresando por el oxígeno industrial, ¿cierto? Como ya conversamos, ¿cierto?, el oxígeno que está presente en la sílice, ese no se considera en nuestro balance de oxígeno. Por lo tanto, la única entrada de oxígeno sería por el oxígeno industrial. Y ahora, en las salidas, en la mata no tenemos oxígeno. En la escoria sí tenemos oxígeno, porque parte de este oxígeno que está ingresando me va a provocar
el óxido de fierro. Ahí está. Y en los gases, ahí también tenemos oxígeno, ¿cierto? Formando el dióxido de azufre. Por lo tanto, como resumen, el oxígeno que ingresa, parte de ese oxígeno se va a la escoria formando parte del óxido de fierro, y la otra parte de oxígeno se nos está escapando, ¿cierto?, como gas en forma de dióxido de azufre. Por lo tanto, el oxígeno que ingresa tiene que ser igual al oxígeno, ¿cierto?, contenido en nuestro oxígeno industrial, igual al oxígeno que sale, tiene que ser el oxígeno que está en la escoria, ¿cierto?, como óxido de fierro, más el oxígeno que está como gas, ¿cierto?, que allí se encuentra formando el dióxido de azufre. Por lo tanto, al plantear, ¿cierto?, este balance de oxígeno, quedaría de la siguiente forma. Masa del oxígeno industrial. Eso yo no lo conozco, ¿cierto? Así que quedaría planteado como una incógnita. Multiplicado, ¿cierto?, por. Y acá conviene hacer una aclaratoria que es bien bueno, por eso es que me gusta este método de relaciones atómicas, ¿cierto?, moleculares. Así como hicimos en todos los casos para el cobre, para el fierro, para el azufre, en el caso del oxígeno uno diría lo siguiente. El oxígeno, ¿cómo ingresa? El oxígeno que está ingresando, ¿cierto?, ingresa como O2. Por lo tanto, una molécula de oxígeno estaría compuesta por 2 átomos de oxígeno, ¿cierto? Por eso que aparece el 32, ¿cierto?, que corresponde a 2 veces la masa atómica del oxígeno. Y en el denominador sería la masa molecular, ¿cierto?, del O2, que sería nuevamente 32. Obviamente eso después se van a simplificar. Pero eso lo anoto por ahora para que no se pierdan con el método que hemos estado aplicando desde el comienzo. Igual, el oxígeno en la escoria. El oxígeno en la escoria sería igual a la masa del óxido de fierro, ¿cierto?, que ahí queda expresado como una incógnita porque yo no conozco la masa del óxido de fierro, y multiplicado por la relación, ¿cierto?, atómica molecular. En el caso del perdón, en el caso del óxido de fierro tengo un solo átomo de oxígeno, por eso sería 16 dividido por la masa molecular del óxido de fierro, que sería 71.85. Y eso correspondería al oxígeno que está en la escoria, más el oxígeno en los gases, la masa del dióxido de azufre, porque no lo conozco, multiplicado por la relación atómica molecular. En el caso del dióxido de azufre tenemos 2 átomos de oxígeno, así que sería 32 dividido por la masa molecular del dióxido de azufre, 64.07. Y ese sería nuestro balance de azufre. Ordenando un poco esto, me quedaría, ¿cierto?, esto se simplifica, 32 dividido 32 es 1, así que quedaría como masa del oxígeno industrial igual a hacer esta división 0.223 veces masa del óxido de fierro, más, y hacer esa división de 32 dividido en 64.07, 0.499 veces la masa del dióxido de azufre. Y esa sería mi relación número 4. Muy bien. Ahora corresponde hacer el balance de sílice. Y como siempre, la sílice que ingresa es igual a la sílice que sale. Y acá conviene hacer una aclaratoria que quizás muchos se deben estar preguntando. Cuando comenzamos con el balance de masa, nosotros mencionamos que existían entre 2 o 3 métodos. Y yo también les dije que, en mi opinión, yo consideraba que el método elemental o el método atómico era el mejor. Esa es mi opinión.
Sin embargo, me imagino que ahora se están preguntando, bueno, si estamos aplicando el método elemental o el método atómico, ¿por qué aparece este dióxido de silicio, ¿cierto? Acá no está como elemento, sino que está como compuesto, ¿cierto? O como una molécula, ¿sabes? Que lo podría decir de otra forma. Y la explicación es la siguiente. Como yo ya les había adelantado en el balance anterior de oxígeno, ¿cierto? Que la sílice no sufre rompimiento de enlaces como los otros elementos, ¿cierto? Porque la sílice que ingresa molecularmente, ¿cierto? Va a salir de la misma forma. Entonces por eso que la sílice al final se toma como elemento, ¿ya? Por eso que queda expresado de esta forma. Repito, ¿cierto? Esta sílice, ¿cierto? O este dióxido de silicio ingresa y sale de la misma forma. Eso quiere decir que la masa de sílice que ingresa tiene que ser igual a la masa de sílice que sale. Tiene que ser la misma, ¿cierto? La única característica especial que tiene este fundente o este escorificante, como ya le había dicho, ¿cierto? Mencionado, es que este se va a enlazar, ¿cierto? Al óxido de fierro, de tal forma de que este no se pueda disolver y finalmente pueda terminar en la mata, ¿cierto? La idea es que los óxidos de fierro y en general los óxidos siempre terminen formando parte de la escoria y no de la mata. Así que esa es la explicación de por qué hacemos este balance de sílice y no de silicio, ¿cierto? Como uno estaría pensando. ¿Ya? Viajando a nuestro esquema, ¿cierto? La sílice solamente está en el fundente en un 100%, ¿cierto? Porque el fundente es exclusivamente sílice en este ejercicio, ¿cierto? Y no tengo más entradas de sílice, ¿cierto? Y salidas, obviamente en la mata no existe, en los gases tampoco, pero sí está formando parte de la escoria. Por lo tanto, la masa, la sílice que ingresa es la masa de la sílice, ¿cierto? Que está en el fundente, ¿cierto? Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Y eso tiene que ser igual a la masa de la sílice que está en la escoria. Ambas masas son iguales. Esta expresión la voy a denominar número 5. Y finalmente, ¿cierto? En la escoria tenemos otra información, ¿cierto? Porque el ejercicio así lo dice. Acá está. La escoria solo presenta óxido de fierro y sílice. Y acá están los porcentajes másicos, ¿cierto? El óxido de fierro tiene un 70% y la sílice un 30%. Es decir, en la escoria, el 70% de la escoria es óxido de fierro y el 30% de la escoria es sílice. Por lo tanto, lo anterior significa lo siguiente. 0.70 tiene que ser igual a ¿qué cosa? A la masa del óxido de fierro dividido por la masa de la escoria, ¿cierto? Esto es lo que uno puede plantear cuando se refiere a porcentaje, ¿cierto? El porcentaje de cualquier cosa es, ¿cierto?, la masa de esa cosa dividido por la masa del total, y todo eso multiplicado por 100. Eso es, en términos matemáticos, un porcentaje. Entonces yo lo puedo expresar así como lo estoy haciendo, ¿cierto? Este 70% de óxido de fierro en la escoria, yo lo puedo expresar como 0.70 es igual a la masa del óxido de fierro dividido por la masa de la escoria. Y podría hacer lo mismo, ¿cierto?, con este 30% de la sílice de la escoria, ¿cierto? Podría escribir 0.30 igual a la masa de la sílice dividido por la masa de la escoria. Si ahora yo despejo la masa de la escoria, ¿cierto?, en ambas relaciones, quedaría escrita de la siguiente forma. Masa de la escoria sería igual a
masa del óxido de fierro dividido por 0.70, y en la otra relación, ¿cierto?, podría decir que la masa de la escoria es igual a la masa de la sílice dividido, ¿cierto?, por 0.30, ¿cierto? Yo creo que ahí nadie debería estar perdido, ¿cierto? Estoy haciendo relaciones, ¿cierto?, con respecto a esta información. Ahora observen, ahí está de nuevo escrito. Si yo igualo esta masa de la escoria con esta masa de la escoria, vamos a llegar a lo siguiente, que la masa del óxido de fierro dividido en 0.70 tiene que ser igual a la masa de la sílice dividido por 0.30. Y si yo ahora despejo la masa de la sílice en la escoria, ¿cierto?, sería igual 0.30 igual, multiplicado por la masa del óxido de fierro y dividido por 0.70. Quizá algunos se perdieron en esta parte. Masa de la sílice, ¿cierto? Esa masa de la sílice es esto mismo. Acá yo lo volví a escribir, pero de esta otra forma, pero en realidad es lo mismo, ¿cierto? Porque recuerden que la masa, o sea, esta masa, ¿cierto?, parte de la relación de lo que ocurre en la escoria. Pues recuerden que todas estas relaciones que hemos estado conversando me están hablando exclusivamente de la escoria, ¿cierto? A partir del 30%, o sea, a partir del 70% y 30%, ¿cierto?, de la escoria. Entonces yo perfectamente, en vez de escribir masa de la sílice, yo ahora lo escribí como masa de la sílice, pero en la escoria, ¿ya? Entonces por eso que ahora aparece escrito como masa de la sílice y la escoria. Pero si alguien realmente se pierde, perfectamente lo puede haber dejado escrito como masa de la sílice nomás, ¿ya? Que es lo mismo, pero yo lo cambié, entonces para que no se me pierdan. Así que esta relación es la que acabo de encontrar. Por lo tanto, esto yo lo puedo seguir arreglando, ¿cierto? Y miren lo que queda, ¿cierto? Acá lo único que estoy haciendo es 0.30 dividir por 0.70 y me da 0.429 veces la masa del óxido de fierro. Y esta es mi relación número 6, ¿cierto? O ecuación número 6, la que me dice que la masa de la sílice en la escoria es igual a 0.429 veces la masa del óxido de fierro. Bien, hasta el momento si uno hace como un recuento, estamos obteniendo muchas ecuaciones, ¿cierto? Por eso que vamos a hacer un resumen de todas las ecuaciones que hemos encontrado. Recuerden que cuando hicimos el balance de cobre, llegamos a esta relación, que la masa del sulfuro de cobre es igual a 21.681 toneladas. Eso fue lo que pudimos resolver, ¿cierto? Con el balance de cobre. Llegamos a un valor directo, ¿cierto? Después hicimos el balance de fierro y llegamos a la relación número 2. Después hicimos el balance de azufre y llegamos a la relación número 3. Después hicimos el balance de oxígeno y obtuvimos esta relación o ecuación número 4. Después hicimos esta relación, ¿cierto?, de la sílice, ¿cierto?, tanto en el fundente como en la escoria. Esa sería nuestra relación número 5. Y finalmente la relación que recién acabamos de realizar, en donde ocupamos la información del 70 y 30%, ¿cierto?, de los constituyentes de la escoria, en donde finalmente obtuvimos la relación número 6.
acá tenemos 6 ecuaciones, ¿cierto? La ecuación número 1 ya es una respuesta, ¿cierto? Que corresponde al sulfuro de cobre. Así que perfectamente podríamos comenzar a reducir este número de ecuaciones, ¿cierto? Yo podría decir lo siguiente: como yo ya sé el resultado de la masa del sulfuro de cobre, esto lo podría reemplazar, ¿cierto?, en la ecuación número 3, ¿cierto? Ahí. Y podría hacer lo mismo, ¿cierto?, con la ecuación número 6, ¿cierto? Reemplazarla en la ecuación número 5. Por lo tanto, vamos a comenzar a reemplazar, ¿cierto? La ecuación número 3, 17.473 igual a 0.365 veces la masa del sulfuro de fierro más 0.201 por, ¿cierto? Y acá viene la masa del sulfuro de cobre. ¿Y cuánto vale? 21.681, ¿cierto? Eso es la reacción número 1, más 0.501 masa del dióxido de azufre. Ahí reemplacé la ecuación número 1 en la ecuación número 3. Si esto yo lo reordeno un poquito, ¿cierto? Números para acá, incógnitas para allá, sería 17.473. Estos números los voy a enviar al lado izquierdo, ¿cierto? Eso aparece el número, o sea, por eso aparece el signo de menos. 0.101 multiplicado por 21.081 igual. Y acá me quedaría 0.365 multiplicado por la masa del sulfuro de fierro más 0.501 multiplicado por la masa del dióxido de azufre. Si yo hago esta operatoria en el lado izquierdo, llego a 13.115 igual, y el resto me queda de la misma forma, ¿cierto? Es decir, 0.365 multiplicado por la masa del sulfuro de fierro más 0.501 multiplicado por la masa del dióxido de azufre. Ahí queda reemplazada la ecuación número 1 en la ecuación número 3. Y lo mismo hago con la otra ecuación, ¿cierto? La ecuación número 6 la voy a reemplazar en la ecuación número 5. Es decir, masa de la sílice en el fundente igual a la masa de la sílice en la escoria. ¿Y eso cuánto vale? 0.429 veces la masa del óxido de fierro. Ahí queda reemplazado la ecuación 6 en la ecuación 5. Perfecto. Por lo tanto, nuevo resumen. Ahí está la ecuación, ¿cierto? Ahí están todas las ecuaciones. Listo. Observen lo siguiente, ¿cierto? Acá están todas las ecuaciones, ¿cierto? Al final quedamos con 4. Después de reemplazar la ecuación número 1 en la 3 y de reemplazar la ecuación número 6 en la ecuación número 5. Quedé con 4 ecuaciones, ¿cierto? Si yo ahora hago un conteo, ¿cierto?, de las incógnitas, tengo el sulfuro de fierro, la masa del sulfuro de fierro, ahí tengo una incógnita. La masa del óxido de fierro, tengo otra incógnita. La masa del dióxido de azufre, tengo la tercera incógnita. La masa del oxígeno industrial, tengo la cuarta incógnita. Y finalmente tengo la masa de la sílice, ¿cierto?, en el fundente. Y sería mi quinta incógnita. Pero lamentablemente, si yo cuento el número de ecuaciones, solamente tengo 4. Tengo 5 incógnitas, pero tengo 4 ecuaciones. Entonces, por lo tanto, este sistema de ecuaciones no podría resolverlo, ya que nos faltaría una ecuación. Y aquí viene, creo yo, la explicación ya... la explicación
que determina por qué la persona que inventó este ejercicio lo diseñó de esa forma el concentrado solamente estuviese compuesto por la calcopirita y no por otras especies. Porque ya este ejercicio, con lo poco y nada que hemos hecho, es complejo. Yo me imagino lo complicado que hubiese sido haber incluido otras especies mineralógicas, porque las ecuaciones serían mucho más grandes. Pero solamente incluir una sola especie mineralógica en el concentrado obviamente redujo bastante el número de ecuaciones, pero aún así no podemos resolverlo. Entonces acá entra el concepto de balance de energía, y ese balance de energía nos va a llevar a obtener la ecuación faltante para finalmente resolver este sistema de ecuaciones. Bueno, como había mencionado, tenemos que hacer nuestro balance de energía, como siempre, en modo estacionario. Este balance de energía, en su forma general, ¿cierto?, estaría compuesta por lo siguiente. Sería igual a la sumatoria de las entalpías, ¿cierto?, de los reactantes, que es lo mismo que decir, ¿cierto?, las alimentaciones que ingresan a este horno flash. Y eso tiene que ser igual a la sumatoria de todas las entalpías de los productos, ¿cierto?, que se obtienen de este horno, más las pérdidas de calor, ya sea por conducción, convección y radiación. Esta sería la ecuación de balance de energía. Por lo tanto, vamos a comenzar calculando las entalpías de los reactantes. Y esta sumatoria, ¿cierto?, estaría compuesta por la entalpía de la calcopirita, la entalpía de la sílice y finalmente la entalpía del oxígeno. Hay un dato muy importante y relevante que nos dicen en este ejercicio, es que toda la alimentación está a 298 grados Kelvin. Eso lo dice el enunciado. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar las entalpías, ¿cierto?, de todas estas alimentaciones a esa temperatura. Y eso es muy fácil de encontrar porque hay demasiada literatura. Generalmente uno recurre siempre a los libros de físico-química, que siempre traen tablas de datos termodinámicos, o también los libros que ha escrito el profesor Davenport. Él ha escrito demasiados libros con respecto a metalurgia, y justamente dentro de los libros que él ha escrito, él también ha incluido estas tablas de entalpía. Y lo más espectacular, ¿cierto?, de este profesor, ¿cierto?, es que él también ha incluido entalpía, ¿cierto?, a distintas temperaturas. Así que muy interesante que revisen los libros, ¿cierto?, del profesor Davenport. Y también podrían recurrir a los datos termodinámicos que aparecen en el manual del ingeniero químico, el famoso Perry, que también tiene un gran listado, ¿cierto?, de datos termodinámicos que nos pueden ser muy útiles. Por lo tanto, vamos a comenzar, ¿cierto?, calculando la entalpía de la calcopirita. Y para calcular la entalpía de la calcopirita, tenemos que considerar la masa de la calcopirita y eso multiplicarlo, ¿cierto?, por la entalpía de la calcopirita estándar, ¿cierto?, por supuesto a 298 Kelvin. Y ese valor, como dije, lo sacamos de las tablas. Eso sería igual a la masa de la calcopirita, ¿cierto? Ese es un dato que nosotros tenemos de entrada, porque recuerden que la alimentación a este horno, ¿cierto?, son 50 toneladas que ingresan como concentrado, pero en este ejercicio en particular mencionan que todo el concentrado, ¿cierto?, es 100% calcopirita, así que por lo tanto la masa de la calcopirita tiene que ser igual a las 50 toneladas. Y eso multiplicado, ¿cierto?, por la entalpía de la calcopirita, que es igual a menos 1.04 megajoule
dividido por kilogramo. Y acá hay que tener bastante cuidado porque como nuestro dato inicial está en toneladas, entonces tenemos que transformar, ¿cierto?, estos kilogramos a toneladas para que todo nos quede de forma consistente, ¿cierto? Entonces aplicamos el factor de conversión de que 1000 kilogramos es igual a 1 tonelada. Simplificamos las toneladas, los kilogramos, y evidentemente nuestra respuesta, ¿cierto?, con respecto a la unidad de energía sería en megajoule, es decir, 50 multiplicado por menos 1.04 y eso multiplicado por 1000 nos daría menos 52.000 megajoule, y ese sería el aporte de la entalpía, ¿cierto?, por parte de la calcopirita a 298 grados Kelvin. Y eso tenemos que repetirlo, ¿cierto?, para la entalpía de la sílice y la entalpía, ¿cierto?, del oxígeno. Ahí estoy escribiendo, ¿cierto?, la sumatoria de las entalpías de los reactantes, de los valores que tenemos que encontrar. Ya encontramos la entalpía de la calcopirita, ahora vamos por la entalpía de la sílice. Y eso sería igual a la masa de la sílice multiplicado, ¿cierto?, por su respectivo valor, ¿cierto? La entalpía de la sílice también a 298 grados Kelvin. Y eso sería igual a la masa de la sílice multiplicado, ¿cierto? Y al recurrir a las tablas termodinámicas, encontramos que la entalpía de la sílice es igual a menos 15.16 megajoule partido por kilogramos. Entonces, también esto hay que dejarlo en forma consistente, ¿cierto? Eso al multiplicarlo por el factor, ¿cierto?, de que 1000 kilogramos es igual a 1 tonelada, se van los kilogramos y evidentemente nuestro resultado va a ser igual a menos 15.160 veces la masa de la sílice. Así que esa sería nuestra expresión, ¿cierto?, con respecto a la entalpía de la sílice. Acá muchos se deben estar preguntando, bueno, ¿y qué pasa con esta tonelada? ¿Por qué no se simplifica? En rigor, esto se debería simplificar porque recuerden que nosotros estamos trabajando todo en base a toneladas. Entonces, la masa de la sílice nos va a dar en toneladas, ¿cierto? Y tonelada partido por tonelada, ¿cierto?, nos daría en megajoule, ¿cierto? Pero como estamos resolviendo una ecuación, ¿cierto?, de tipo matemático, entonces obviamente eso quedaría expresado como menos 15.160 veces la masa de la sílice. Muy bien, ahora tenemos que calcular la entalpía que aporta el oxígeno que está ingresando a este horno de fusión. Sería lo mismo, la masa del oxígeno multiplicada por la entalpía del oxígeno a 298 grados Kelvin. Eso sería igual a la masa del oxígeno multiplicado por, y según las tablas termodinámicas, eso sería igual a 0, ¿cierto? Esa sería la entalpía del oxígeno, ¿cierto?, a 25 grados Celsius o 298 grados Kelvin. Por lo tanto, la entalpía del oxígeno es igual a 0, o sea, no habría aporte por el lado del oxígeno. Resumiendo, la sumatoria de las entalpías de los reactantes sería igual a la entalpía de la calcopirita, que nos dio menos 52.000, más la entalpía de la sílice, que nos dio menos 15.160 veces la masa de la sílice, y obviamente el oxígeno no aporta nada con respecto a la entalpía. Perfecto. Entonces ahora tenemos que ir a calcular la sumatoria de las entalpías de los productos. Y eso sería igual a la entalpía, ¿cierto?, de este sulfuro de cobre más la entalpía de este sulfuro de fierro más la entalpía del óxido de fierro más la entalpía de la sílice, ¿cierto?, que sale por la escoria, y más la entalpía del dióxido de azufre, que sale por los gases. Y acá hay que recordar lo siguiente, que toda esta entalpía, ¿cierto?, están saliendo a una temperatura distinta. Y el enunciado del problema también lo menciona.
que todos los productos están saliendo a 1500 grados Kelvin. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar esas entalpías a esa respectiva temperatura. Así que cuidado con eso. Por lo tanto, vamos a comenzar con la entalpía del sulfuro de cobre o de la calcosina. Eso es igual a la masa del sulfuro de cobre multiplicado por su respectiva entalpía, ¿cierto?, a 1500 grados Kelvin. Eso es igual a 21.681 toneladas. Recuerden que ese valor ya lo habíamos encontrado, ¿cierto?, cuando realizamos los balances de masa. Ese era el único valor que pudimos resolver, específicamente cuando realizamos el balance de cobre. Y al resolver esa primera ecuación, ¿cierto?, encontramos que la masa del sulfuro de cobre era igual a 21.681 toneladas, así que perfectamente lo podemos reemplazar de forma inmediata. Y eso multiplicado por el valor de la entalpía a 1500 grados Kelvin, eso es igual, ¿cierto?, a 0.25 megajoule por kilogramo. Por lo tanto, haciendo el ajuste para que me quede con unidades consistentes, ¿cierto?, recordando que 1000 kilogramos es igual a 1 tonelada, simplificamos las toneladas, los kilogramos, y evidentemente esto tiene que ser en megajoule, ¿cierto? Entonces sería 21.681 por 0.25 y por 1000, y nos daría 5420.25 megajoule. Y eso, ¿cierto?, sería la entalpía con respecto a este sulfuro de cobre a 1500 grados Kelvin. Ahora corresponde calcular la entalpía del sulfuro de fierro, que también, ¿cierto?, está inmerso en la mata. Igual a la masa del sulfuro de fierro multiplicado por la entalpía del sulfuro de fierro a 1500 grados Kelvin. Eso es igual. Como no conocemos la masa del sulfuro de fierro, ¿cierto?, queda expresada y multiplicado por su respectiva entalpía, ¿cierto?, lo cual da un valor de 0.11 megajoule por kilogramos. Y como nosotros estamos trabajando todo en base a toneladas, ¿cierto?, entonces para que quede consistente tenemos que transformar esos megajoule por kilogramo, ¿cierto?, tenemos que transformar ese kilogramo a tonelada. Por lo tanto, simplificamos, ¿cierto?, los kilogramos y ahí nos quedaría en unidades consistentes. Eso es igual a 110 veces la masa del sulfuro de fierro. Perfecto, ahora corresponde a la entalpía del óxido de fierro y se hace exactamente lo mismo. Eso es igual a la masa del óxido de fierro multiplicado por la entalpía, ¿cierto?, a 1500 grados Kelvin. Como no conozco la masa del óxido de fierro, queda expresado como una variable, multiplicado por la entalpía, y según las tablas termodinámicas, eso corresponde a menos 2.49 megajoule por kilogramo. Nuevamente por el factor de conversión para que sea todo consistente, se van los kilogramos y eso es igual a menos 2490 veces la masa del óxido de fierro. Ahora vamos por la sílice, ¿cierto? Recuerden que la sílice, esta sílice, ¿cierto?, está correspondiendo a lo que está formando dentro de la escoria, así como el óxido de fierro. Sería igual a la masa de la sílice, ¿cierto?, multiplicado por su respectiva entalpía a 1500 grados Kelvin. Eso es igual a la masa de la sílice, ¿cierto?, porque no la conozco aún. Por eso queda expresado multiplicado por su entalpía y eso es igual a menos 13.70 megajoule por kilogramo. Al aplicar el factor, ¿cierto?, de conversión, se van los kilogramos y eso quedaría igual a menos 13.700 veces la masa de la sílice. Ahora corresponde, ¿cierto?, calcular la entalpía del dióxido de azufre. Eso sería igual a la masa del dióxido de azufre multiplicado por su entalpía a 1500 grados Kelvin. Eso es igual a la masa del dióxido de azufre, ¿cierto? Queda expresado como una incógnita porque no tenemos información de la masa. Y
Si tenemos información de la entalpía, ¿cierto? Según las tablas termodinámicas, eso es igual a menos 3.66 megajoule por kilogramos. Para que quede consistente, aplicamos el factor de conversión, simplificamos los kilogramos, y eso me quedaría igual a menos 3660 veces la masa del dióxido de azufre. Muy bien. Resumiendo, la sumatoria de todas las entalpías de los productos sería igual a 5420.25 más 110 veces la masa del sulfuro de fierro más menos 2490 veces la masa del óxido de fierro, ¿cierto? Ahí queda más con un número negativo, ¿cierto? Más negativo 13.700 veces la masa de la sílice y más menos 3.660 veces la masa del dióxido de azufre. Y más, ¿cierto? Recuerden que esto tenemos que reemplazarlo en la ecuación general de la entalpía. Recuerden que la ecuación general de la entalpía era la sumatoria de los reactantes igual a la sumatoria de los productos y más las pérdidas de calor, ya sea por conducción, convección y radiación. Esa es la fórmula general del balance de energía, ¿cierto? Entonces, al reemplazar por el lado izquierdo la sumatoria de la entalpía de los reactantes sería igual a menos 52.000 más menos 15.160 multiplicado por la masa de la sílice igual a la sumatoria de la entalpía de los productos 5.420.25 más 110 por la masa del sulfuro de fierro más menos 2.490 multiplicado por la masa del óxido de fierro más menos 13.700 multiplicado por la masa del dióxido de silicio o la masa de la sílice más menos 3.660 multiplicado por la masa del dióxido de azufre y finalmente más las pérdidas de calor, y eso también lo entrega el problema, ¿cierto? Acá lo dice 25.000 megajoule. Este es un dato bien interesante porque ese dato generalmente corresponde a un dato de diseño en toda planta pirometalúrgica. Aunque también se puede calcular, bueno, de hecho en ejercicio, en próximo ejercicio, ¿cierto? Voy a incluir cómo calcular este valor. Pero por ahora, ¿cierto? El ejercicio ya lo tiene contemplado, lo entrega, ¿cierto? Bien, ahí está todo reemplazado. Entonces ahora yo podría ordenar esta ecuación, ¿cierto? Podría simplificar algunos términos, ¿cierto? Algunos números. Entonces me quedaría lo siguiente: menos 82.420.25, y eso es igual. Este valor sale al realizar la operatoria entre este número negativo, el menos 52.000, este otro número, ¿cierto? Y creo que... y más este de acá, ¿cierto? Entonces, obviamente, cuando estos pasen al otro lado de la igualdad, este pasaría como menos y este también como menos. Así que el resultado de todo eso me daría un número negativo que sería el menos 82.420.25. Igual. Y obviamente la incógnita la voy a colocar en el lado derecho. Sería igual a 1460 veces la masa de la sílice. Ese valor sale de hacer la operatoria entre este valor negativo que está acá, el menos 15.160, con este otro valor negativo, el menos 13.700, ¿cierto? Veces la masa de la sílice. Entonces, al juntar este valor, ¿cierto?
este pasa como positivo y este queda negativo, obviamente este va a quedar como mayor, ¿cierto? Por eso te da un resultado positivo, 1460 veces la masa de la sílice más los 110 veces la masa del sulfuro de fierro más menos 2490 veces la masa del óxido de fierro y más este número negativo menos 3660 veces la masa del dióxido de azufre. Y creo que no hay ningún otro valor. A ver, revisemos. Acá está el Fes, acá está el óxido de fierro, acá está la masa de la sílice, acá ya lo consideré. Y esos serían todos los valores, ¿cierto? Ahí ya quedaría más ordenada esa ecuación. Por lo tanto, ahora sí podríamos resumir todas las ecuaciones que habíamos encontrado y agregar, por supuesto, la ecuación final del balance de energía. Ya, acá algo bien especial, ¿cierto? En esta relación. En esta relación de la masa de la sílice que se encuentra en el fundente, eso es igual a 0.429 veces la masa del óxido de fierro. Entonces, para no estar colocando masa de la sílice del fundente y masa de la sílice de la escoria, sencillamente voy a colocar masa de la sílice nomás. Porque recuerden que al final es lo mismo, ¿cierto? Ya lo habíamos conversado cuando hicimos nuestro planteamiento del balance de la sílice. Habíamos llegado a la conclusión de que la masa de la sílice en el fundente tiene que ser igual a la masa de la sílice, ¿cierto? De la escoria. Entonces, para no estar colocando a cada rato masa de sílice fundente, masa sílice de escoria, sencillamente lo voy a colocar como masa de la sílice. Por lo tanto, esta expresión la voy a escribir mejor de esta forma: masa de la sílice igual, ¿cierto?, a 0.429 veces la masa del óxido de fierro. Así que para que lo tengan presente y no se confundan. Y finalmente, ¿cierto?, la ecuación que corresponde al balance de energía. Bien, hemos dado un gran paso. Ahora, si nosotros contabilizamos, ¿cierto?, el número de incógnitas, ahora sí tenemos 5. Veamos: 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y el número de ecuaciones también corresponde a 5. Observen: 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, ahora estaremos en condiciones de resolver este sistema de ecuaciones. 5 incógnitas, 5 ecuaciones, así que perfectamente lo podríamos resolver. Perdón. Y acá viene la elección de todo metalurgista. O lo calculamos a mano, o sea, en forma manual, o la otra alternativa sería ocupar la tecnología. Y a eso me refiero: calculadora, ¿cierto? Ocupar matrices o un software, ¿cierto?, o un programa. Yo personalmente lo podría hacer en forma manual, pero ya este video me está saliendo demasiado eterno, así que lo voy a hacer en forma más rápida, es decir, lo voy a hacer a través de un programa. Yo ya les había comentado que en mi caso yo ocupo mucho el programa que se llama Scientific Workplace. Quizás hay otros programas que son iguales o quizás mejores. Por lo menos a mí me gusta ese programa. Y según ese programa, al resolver este sistema de ecuaciones, los resultados son los siguientes. La masa del sulfuro de fierro me dio 11.602 toneladas. La masa del óxido de fierro me dio 10.100 toneladas. La masa del dióxido de azufre me dio 17.725 toneladas.
y la masa del oxígeno industrial me dio 11.097 toneladas. Y finalmente la masa de la sílice me dio 4.333 toneladas. Y esos fueron los resultados que me arrojó, ¿cierto?, el programa Scientific Workplace. Yo esto lo comprobé, ¿cierto? Lo hice también con una calculadora, ¿cierto? Y me dieron los mismos valores. Por lo tanto, si ahora yo me voy a nuestro esquema inicial con el que estábamos trabajando, ya podemos incluir los valores, ¿cierto? El concentrado, eso fue un dato del problema, están ingresando 50 toneladas por hora. El fundente, ¿cierto? La sílice estaría ingresando 4.333 toneladas por hora, ¿cierto? El oxígeno industrial 11.097 toneladas por hora. En la mata estaría saliendo el sulfuro de cobre o la calcosina, ¿cierto?, con un valor de 21.681 toneladas por hora. El sulfuro de fierro 11.602 toneladas por hora. En el caso de la escoria, ¿cierto?, el óxido de fierro 10.100 toneladas por hora. En el caso de la sílice tiene que ser el mismo valor, ¿cierto?, que ingresó. También está saliendo los 4.333 toneladas por hora. Y finalmente en los gases está saliendo 17.725 toneladas por hora. Y ahí estaría balanceado todo nuestro horno flash. Uno podría hacer una revisión, ¿cierto? Hacer una sumatoria de todo lo que entra. Debería ser igual a lo que sale, ¿cierto? Porque eso no, en base a eso es lo que hemos estado trabajando este ejercicio. Si yo sumo mi entrada, ¿cierto?, todas las entradas, me da un valor de 65.43 toneladas por hora. Y si yo quiero comprobar mis salidas, debería darme el mismo valor. Si yo sumo 17.725 más los 10.100 más 4.333 y más estos dos valores, ¿cierto?, me da 65.441 toneladas por hora. Y acá muchos se deben estar preguntando, bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué esa mínima diferencia? Y eso ocurre, ¿cierto?, porque de partida yo todos estos cálculos que he estado realizando, yo he estado haciendo aproximaciones, yo creo que se habrán dado cuenta, he estado aproximando a 3 decimales. Cada cálculo parcial que yo he ido realizando, ¿cierto?, cada resultado parcial siempre lo he redondeado a 3 decimales. Entonces es evidente que yo estoy aplicando un corte de muchos números, ¿cierto?, que al final no aparecen en nuestro resultado final. Entonces ese es el motivo del por qué ocurre esta mínima diferencia con respecto al valor de entrada total y al valor de la salida total. Así que no hay que asustarse. Obviamente, si yo no hiciera ningún cálculo parcial y tomara todos los valores sin hacer ningún cálculo, vuelvo a retirar, parcial, y todos esos valores si lo introduzco, ¿cierto?, en este programa, me arrojaría, ¿cierto?, un valor mucho más exacto, ¿cierto? Así que ese es el motivo, así que no hay de qué preocuparse, así que está todo ok. Aclarado eso, al fin estamos en condiciones de poder calcular lo que me están pidiendo, porque a mí en el ejercicio me piden calcular la cantidad de oxígeno necesario por tonelada de concentrado alimentado, y además me piden calcular la composición, ¿cierto?, de la mata, específicamente, ¿cierto?, del porcentaje de cobre en la mata. Entonces, la masa de oxígeno por tonelada de concentrado sería igual a la masa de oxígeno alimentado dividido por la masa de concentrado alimentado. Esa sería la relación, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo
La masa de oxígeno alimentado sería igual a 11.097 toneladas de oxígeno por hora, y eso dividido por la masa de concentrado alimentado, y eso sería igual a las 50 toneladas de concentrado por hora, porque eso es lo que estamos alimentando, ¿cierto?, en el intervalo de una hora. Por lo tanto, al hacer esa humilde división, me da un valor de 0.222 toneladas de oxígeno por tonelada de concentrado alimentado. Y ese es el valor solicitado. Es decir, yo por cada tonelada de concentrado que estoy alimentando a este horno flash, yo necesito 0.222 toneladas de oxígeno. Entonces ese, digamos, es la forma de leer este valor. O lo puedo ver de esta otra forma, ¿cierto? Yo necesito 0.222 toneladas de oxígeno por tonelada de concentrado, ¿cierto?, alimentado a este horno flash. Este valor es bien interesante porque yo con este valor que hemos encontrado, yo perfectamente podría calcular la cantidad de oxígeno necesario para 10 toneladas de concentrado de alimentación, 20 toneladas de concentrado de alimentación, en fin. Entonces este valor es muy importantísimo, ¿cierto?, manejarlo, ¿cierto?, y sobre todo saber cómo se calcula. La siguiente pregunta, ¿cierto?, era con respecto a calcular la composición de la mata. Acá se refiere específicamente al porcentaje de cobre que existe en la mata. Y eso es igual a, como todo porcentaje, ¿cierto?, es la masa de cobre en la mata dividido por la masa de la mata. Y como es un porcentaje, obviamente multiplicado por 100. Eso sería igual a, el cobre en la mata está inmerso, ¿cierto?, en el sulfuro de cobre. Por lo tanto, la fórmula sería masa del sulfuro de cobre multiplicado, ¿cierto?, por su factor o relación, ¿cierto?, masa atómica, masa molecular. Entonces, ahí ese 127.1 corresponde a la masa atómica del cobre, ¿cierto? Porque recuerden que en la fórmula molecular el cobre, ¿cierto?, está en forma diatómica. O dicho de otra forma, ¿cierto?, existen dos átomos de cobre, ¿cierto?, en la molécula de sulfuro de cobre. Entonces, esta masa atómica, ¿cierto?, ha sido multiplicado por 2. Y todo eso dividido por la masa molecular del sulfuro de cobre. Entonces, este valor de 159.17 sale de multiplicar 2 veces la masa atómica del cobre y sumar, ¿cierto?, la masa atómica del azufre. Entonces, de ahí sale este valor de 159.17. Entonces, toda esta expresión sería igual a la masa de cobre en la mata. Y eso, por supuesto, dividido por la masa de la mata. Y la masa de la mata está compuesta por la masa del sulfuro de cobre más la masa del sulfuro de fierro. Y todo eso, por cierto, multiplicado por 100. Si yo hago el reemplazo, masa del sulfuro de cobre, eso lo calculamos, ¿cierto?, 21.681, multiplicado por esta relación. Y todo eso dividido por la masa del sulfuro de cobre, ahí está, 21.681, y más la masa del sulfuro de fierro, 11.602. Y todo eso multiplicado por 100. Y yo al introducir estos valores en la calculadora con mucho cuidado, me da un valor de 52.017% de cobre. Y esa sería la ley, ¿cierto?, de cobre en la mata en este ejercicio de horno flash. Y con eso, al fin, hemos respondido a las dos preguntas, ¿cierto?, que nos estaban solicitando. Por un lado, calcular la razón de masa de oxígeno por tonelada de concentrado alimentado, y finalmente el porcentaje de cobre en la mata.
Resumiendo, muy interesante este ejercicio, un poco largo, sí, muy largo. Pese que el ejercicio en sí, la complejidad los disminuyeron bastante por el hecho de que en el concentrado solamente estaba compuesto exclusivamente por calcopirita, cosa que en la realidad no ocurre, pero como ejercicio de entrada, ¿cierto? O como ejercicio de inicio en este capítulo de pirometalurgia, me pareció bastante acertado comenzar con un ejercicio sencillo dentro de la complejidad, ¿cierto? que existe en este tipo de problemas. Lo otro que hay que tener claro es que el concepto del balance de energía, ¿cierto? Que está asociado a las entalpías. Ahí hay que tener cuidado, ¿cierto? Las entalpías que corresponden a cada reactante o cada alimentación que está ingresando en el horno y también de la temperatura a la cual están ingresando. En este ejercicio nos decían que todas las entradas estaban a 298 grados Kelvin, ¿cierto? Entonces esos valores tienen que obedecer a esa temperatura. Y lo mismo sucede con los productos. Los productos, ¿cierto?, que se obtienen de este horno flash estaban a 1500 grados Kelvin. Entonces también hay que ir a buscar esos valores de entalpía a esa temperatura correspondiente. Y finalmente considerar, ¿cierto?, el número, las pérdidas, ¿cierto?, que tiene este horno, que generalmente es un valor conocido, ¿cierto?, porque corresponde a un valor de diseño, ¿cierto?, dentro de estos reactores. Así que muy interesante este ejercicio. Como les dije, es un ejercicio que sirve de entrada para este capítulo muy interesante de la pirometalurgia, en donde en videos posteriores, ¿cierto?, voy a incluir ya un poco más de variables, un poco más de complejidad, ¿cierto?, tratando de acercarnos, ¿cierto?, a lo que es el mundo real, ¿cierto?, de la pirometalurgia. Pero como les dije, un muy bonito ejercicio que sirve como introducción, ¿cierto?, a esta materia, que generalmente cuesta bastante entender, pero creo yo, con este ejercicio y con los que vengan, no deberían tener problemas. Como siempre, cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier crítica, cualquier reclamo, todas son bienvenidas, ¿cierto? Como siempre, yo les dejo mi correo, por ahí me pueden contactar. Y no hay nada más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.